En este video se resuelve el problema 3 de la sección 6.2 del libro de cálculo de una variable trascendentes tempranas de James Stewart. El problema dice: encuentre el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región delimitada por las curvas dadas alrededor de la recta especificada. Grafique la región, el sólido y un disco o arandela representativos. En este problema tenemos la función y igual a raíz de x menos 1, y igual con 0, x igual con 5 y se debe girar la región alrededor del eje X. Los pasos a seguir son: primero, determinar la región a rotar; segundo, dibujar el sólido; tercero, dibujar un disco o arandela representativo; cuarto, establecer el área de la sección transversal; y por último, calcular el volumen del sólido. Como paso número 1 vamos a determinar la región a rotar. Vamos a comenzar con la gráfica de la primer función, y igual a raíz de x menos 1. Para que la función y igual a raíz de x menos 1 esté bien definida, es necesario que lo que se encuentra dentro de la raíz sea mayor que 0, es decir, x menos 1 debe ser mayor o igual que 0, lo que implica que x es mayor o igual que 1. Este es el dominio de la función. Por lo tanto, la gráfica de esto es como la gráfica de la raíz de x, pero empezando en x mayor que 1. Aquí en la imagen tenemos la gráfica de esa función y igual a raíz de x menos 1. Podemos ver que en efecto su dominio es para las x mayores o iguales que 1. Otra de las rectas que se nos da es y igual con 0. Y igual con 0 es la recta horizontal que pasa por y igual con 0, paralela al eje X, y que en este caso coincide con el eje X, por lo que esta recta es y igual con 0. También se nos da la recta x igual con 5. X igual con 5 es una recta vertical que corta al eje en x igual con 5. Aquí tenemos x igual con 5, por lo que esta recta vertical es x igual con 5. Con eso tenemos todas las funciones que nos delimitan la región, por lo que la región va a estar limitada por esta curva de color morado, por esta recta azul y por y igual con 0. Entonces toda esta región es la que debemos rotar. Aquí ya tenemos sombreada de color rosa la región que vamos a rotar, y el problema también nos dice que vamos a rotar alrededor del eje X. Este de aquí es el eje X, por lo que esa región se va a rotar alrededor de esta línea. El paso número 2 es dibujar el sólido de revolución. Vamos a ver rápidamente en GeoGebra cómo es el sólido que se forma al rotar la región. Aquí tenemos un plano tridimensional. De color rojo tenemos al eje X, de color verde al eje Y y de color azul al eje Z. De color morado tenemos la función de y igual a raíz de x menos 1. De color azul tenemos la gráfica de la recta x igual con 5, y coincidiendo con el eje X, la gráfica de la recta y igual con 0, por lo que esta región de aquí es la que debemos rotar, y debemos rotar alrededor del eje X, que es la línea de color rojo. Al rotar esa región se va formando el siguiente sólido. Aquí ya vemos al sólido completo formado, y podemos observar lo siguiente, que el sólido empieza en el eje X para x igual con 1 y termina en el eje X para x igual con 5, y que además en esta parte del lado derecho la cara es un círculo. Aquí ya tenemos una captura de pantalla del sólido que se formó, y podemos ver que esta línea de aquí va a estar definida por la función y igual a raíz de x menos 1, que el sólido, como ya lo comenté, empieza en x igual con 1 y termina en x igual con 5. Si no se cuenta con un programa para realizar el dibujo, una forma práctica de hacerlo es la siguiente. Consideramos la región que queremos rotar y vamos a dibujar esta región de forma simétrica respecto al eje de rotación. En este caso el eje de rotación es el eje X, por lo que vamos a reflejar toda esta región respecto al eje X. Al hacerlo,
vamos a observar esta figura. Hemos reflejado toda esta figura respecto al eje X y se nos forma este dibujo. Una vez que tenemos ese dibujo, lo único que vamos a hacer es dibujar un semicírculo en la parte derecha de ese dibujo. Y bueno, podemos ver que es una representación simplificada de la imagen que se obtuvo en GeoGebra, pero que para fines prácticos es bastante útil. El paso 3 es dibujar un disco o arandela representativo. Para hacer el dibujo del disco representativo es necesario rebanar el sólido que obtuvimos, y la forma de hacerlo es rebanarlo perpendicularmente al eje de rotación. En nuestro caso el eje de rotación es el eje X, que es esta línea horizontal, por lo tanto debemos rebanar verticalmente de esta manera. Al rebanar verticalmente, lo que vamos a observar es este pequeño cilindro, y este pequeño cilindro es lo que se conoce como el disco representativo. El disco se va a caracterizar porque tiene una base circular y tiene esta pequeña altura. La base circular va a recibir el nombre de sección transversal, y es lo que vemos cuando rebanamos el sólido verticalmente. Como cuarto paso vamos a calcular el área de la sección transversal del disco representativo. En este dibujo hemos proyectado hacia afuera del sólido la imagen del disco representativo. Como ya mencionamos, todo esto que se encuentra de color azul es lo que se conoce como la sección transversal. Pues lo que vamos a hacer es calcular el área de esta base de color azul. Vamos a llamar a de X la función de área de esta sección transversal, y es función de X porque estamos rotando paralelo al eje X. Como podemos observar, esta base es circular, por lo tanto, para calcular el área de esa base vamos a utilizar la fórmula del área de un círculo, es decir, pi por radio al cuadrado. ¿Quién es el radio? En este caso, pues es la distancia que existe del eje de rotación, que es esta línea de aquí, y la circunferencia del círculo azul. Eso es el radio. Si nos regresamos a nuestro dibujo, esa distancia es la misma que existe del eje a la función raíz de x menos 1. Esta distancia es el radio. Pero esta función, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que dado un valor de x, la altura que le corresponde es raíz de x menos 1, por lo que el radio es precisamente eso, raíz de x menos 1. Entonces el radio aquí es raíz de x menos 1. Como aquí la fórmula lo indica que es al cuadrado, elevamos al cuadrado. Entonces esto es igual a pi raíz al cuadrado, nos quitamos la raíz y nos queda x menos 1 únicamente. Y esta ya sería la función de área de la sección transversal, y veamos que en efecto depende de la variable x porque hemos rotado paralelo al eje x. Por último, vamos a calcular el volumen del sólido de revolución. Dado que el eje de rotación es paralelo al eje X, en particular el eje X, el volumen va a ser igual a la integral de A a B de la función de área de la sección transversal, que es función de X, y vamos a integrar también respecto de X, donde el límite inferior de la integral A va a ser el valor de X donde inicia el sólido, y B, el límite superior de la integral, va a ser el valor de X donde termina el sólido, por lo que en nuestro caso el volumen va a ser igual a la integral. La función de área de la sección transversal ya la calculamos y es pi por x menos 1, y vamos a integrar respecto de x. Ahora, ¿quiénes son el límite inferior y superior? Pues como lo dice, el límite inferior es donde inicia el sólido y el límite superior es donde termina el sólido. En nuestro dibujo del sólido podemos identificar que el sólido inicia en x igual con 1 y termina en x igual con 5, por lo que el límite inferior
va a ser igual a 1 y el límite superior va a ser igual a 5. Entonces tendríamos la integral de 1 a 5. La integral de 1 a 5. Para calcular esta integral aplicamos las propiedades de integral definida, sacamos la constante pi y nos queda la integral de 1 a 5 de x menos 1 diferencial de x. Esto es lo mismo que pi que multiplica a la integral de 1 a 5 de x diferencial de x menos la integral de 1 a 5 del diferencial de x. Esto es igual a pi veces la integral de x es x cuadrada sobre 2 e indicamos que vamos a evaluar en 1 y en 5 menos la integral del diferencial de x es x e indicamos que vamos a evaluar en 1 y en 5. Esto es igual a pi que multiplica primero a esta función, la evaluamos en 5 y luego le restamos su valor en 1. Es decir, tendríamos 5 al cuadrado entre 2 menos 1 al cuadrado entre 2. Y vamos con el siguiente término, es evaluarlo en 5 y restamos esta función evaluado en 1. Tendríamos menos 5 y menos por menos más 1. Ahora solo tenemos que simplificar, esto es pi veces que multiplica a 25 medios menos 1 medio menos 4. Esto es lo mismo que pi que multiplica a 24 medios menos 4, que es igual a pi que multiplica a 12 menos 4, que es igual a 8 veces pi de unidades cúbicas. Este sería el volumen del sólido en revolución. Y con esto hemos terminado el ejercicio.